Bueno, entonces estábamos hablando sobre la convención. Nosotros dijimos, las formas de intercambio de energía pueden ser bajo la forma de calor o de trabajo. Y vamos a establecer una convención para qué signo le vamos a poner a esos intercambios. Para nosotros, en esta convención que llamamos adquisitiva o egoísta, el calor es una cantidad positiva si aumenta la energía del sistema a través del intercambio térmico, y el trabajo es una cantidad positiva si aumenta la energía del sistema. Por el contrario, ¿no? Cuando disminuye la energía, tanto de manera térmica como mecánica, vamos a hablar de cantidades negativas. Y hace mucho tiempo ya un científico que seguramente escucharon nombrar varias veces, James Joule, estableció que existe una equivalencia entre calor y trabajo. ¿Sí? Demostró experimentalmente que son formas interconvertibles de energía. La idea central del experimento que hizo Joule para determinar lo que se conoce como equivalente mecánico del calor es un dispositivo como el que está marcado acá. ¿Sí? Básicamente tenía una serie de poleas de las que colgaban unas pesas, ¿sí? ¿Sí? Dos poleas como de cada lado de este recipiente, y al soltar los pesos, por ejemplo, lo que se producía es que este peso bajaba, este peso subía, por ejemplo, o los dos bajaban coordinadamente, y como consecuencia de eso se producía un movimiento de unas paletas. Este dispositivo podía girar sobre su eje y dentro tenía unas paletas que podían agitar un líquido, ¿sí? Bueno, utilizó agua para eso. Y lo que probó es que dependiendo de cómo era el trabajo que realizaban estos pesos, se producía un aumento correspondiente de la temperatura del líquido en el interior de este recipiente, que estaba aislado, tenía paredes que impedían el transporte, la transmisión de calor, ¿no? Entonces era un sistema en el que sobre el que se podía hacer trabajo y que tenía paredes adiabáticas, ¿sí? Tan adiabáticas como Joule pudo lograr, ¿no? Entonces, de esa manera, lo que pudo lograr es que a partir de la conversión de la energía mecánica en trabajo, el trabajo que realizaban estas pesas, que lo podía calcular básicamente como el cambio en la energía potencial de las pesas antes y después de realizar el trabajo, se transformaba en un aumento de temperatura del agua en el interior del recipiente, ¿sí? Y ese aumento de temperatura, si conocía la capacidad calorífica del líquido, lo podía asociar a un calor. Entonces, de esa manera, encontró que se requerían 4,184 joules para transferir el equivalente a una caloría de energía al interior del agua, ¿sí? Y recordemos que la caloría es la cantidad de calor que se necesita para llevar un gramo de agua desde 4,5, de 14,5 a 15,5 grados centígrados, ¿sí? En general se la define como la cantidad de calor necesaria para aumentar en 1 grado centígrado la masa de 1 gramo de agua. Pero no, como estrictamente la capacidad calorífica cambia con la temperatura, en realidad la caloría está definida para este intervalo de temperaturas, ¿sí? Bueno, entonces ya Joule probó que las transformaciones esas son equivalentes, digamos, son cambios de energía que se pueden convertir unos en otros. Y muchas veces vamos a estar interesados en distintos tipos de transformaciones que puede sufrir un sistema, ¿sí? Que lo llevan desde un estado al otro. En particular, supongamos que estamos analizando una transformación que lleva el sistema desde un punto, representado en este diagrama por esta trayectoria, hasta otro punto que representa el estado final, ¿sí? El sistema podría evolucionar entre estos dos puntos, por ejemplo, siguiendo esta otra trayectoria, o siguiendo la suma de estas otras dos trayectorias, ¿sí? Todas estas transformaciones que llevan al sistema desde un punto hasta otro, a lo largo de diferentes recorridos, vamos a decir que son transformaciones equivalentes, ¿sí? Porque me permiten llevar al sistema desde un punto hasta otro.
No importa el recorrido que realicen, pero el estado inicial y el estado final del sistema, en todas ellas es el mismo. Por el contrario, vamos a hablar de transformaciones recíprocas cuando involucren los estados alternativos, digamos, el estado final va a ser el inicial de un proceso y el final el inicial del otro. O sea que vuelven, que dado un proceso, la transformación recíproca lo vuelve a llevar al mismo lugar. En particular, la suma de un proceso y su recíproco dejan al sistema en el mismo lugar. Y en conjunto constituyen lo que llamamos una transformación cíclica o un ciclo. ¿Sí? Una característica de un ciclo es que la composición de una transformación equivalente y su recíproca. El estado inicial y el final en el ciclo son los mismos. ¿Sí? No podría darme cuenta si el estado evolucionó. Si yo observo antes y después del ciclo, no hay ningún cambio en el sistema. Dijimos, la energía interna es una función de estado. Y acabamos de decir que en un ciclo el estado inicial y el final son iguales. Entonces, el cambio de energía interna asociado a un ciclo necesariamente tiene que ser cero, ¿sí? Porque el sistema empezó y terminó en el mismo estado. Entonces, no cambió su energía interna. Entonces, el calor asociado al ciclo más el trabajo, porque de esta manera se define cualquier forma posible de intercambio de energía a lo largo del ciclo, tiene que ser nulo. Esto quiere decir que independientemente de cómo se realiza el proceso, siempre que después de una serie de transformaciones donde se pone en juego calor y trabajo, el sistema retorna a las condiciones iniciales, se va a cumplir esta ecuación. ¿Sí? Y eso está relacionado con que la energía interna es una función de estado. Pero acabamos de decir que en realidad cuánto calor y cuánto trabajo se intercambien va a depender de la trayectoria. No son funciones de estado. ¿Sí? Son formas, como dice acá, de energías en tránsito. Y así como definimos el delta de energía potencial, de energía interna, por ejemplo, y vamos a definir más adelante un diferencial de energía interna cuando los cambios sean muy chiquitos, vamos a definir para trabajo y calor cambios pequeños, un cambio infinitesimal, y lo vamos a escribir con esta nomenclatura, utilizando esta letra delta. ¿Sí? La idea es diferenciarlo de la letra D que vamos a restringir para lo que vamos a llamar diferenciales exactos de funciones de estado. Como calor y trabajo no son funciones de estado, los cambios chiquitos de estas magnitudes las vamos a escribir con esta letra delta. Como dice acá, no son funciones de estado, sino que están asociados a cambios. Y entonces, el cambio a lo largo de un ciclo, y lo vamos a escribir, vamos a empezar a introducir algún tipo de nomenclatura al respecto. ¿Se acuerdan de estas integrales cuando les poníamos este circulito acá? Lo usábamos para las integrales de línea. Y quería decir, el circulito acá quería decir a lo largo de una trayectoria cerrada, de una línea completa. ¿Sí? Para nosotros esto, en termodinámica, significa a lo largo de un ciclo completo, en una transformación cíclica. Para la energía interna acabamos de decir que en cualquier transformación cíclica, el cambio de energía interna es nulo. Bueno, para el calor y para el trabajo, en principio pueden ser positivos. El calor neto a lo largo de un ciclo y el trabajo neto que realice el sistema a lo largo de un ciclo, en principio podrían ser positivos, negativos o nulos. Lo que sí se va a tener que cumplir es que la suma de estos dos a lo largo del ciclo tienen que ser cero. Y ya que estábamos definiendo los intercambios de energía en forma de trabajo, vamos a diferenciar algunos tipos de trabajo. En particular, en la primera parte de la materia nos va a interesar lo que llamamos el trabajo de cambio de volumen o trabajo de expansión. O a veces se lo suele llamar trabajo de expansión-compresión, porque siempre hay trabajo, por más que haya una compresión, hay un trabajo asociado. Entonces vamos a decir trabajo de cambio de volumen o trabajo de expansión. Y este, vamos a ver, está asociado con la presión externa y el cambio de volumen del sistema. De hecho, aparece una cantidad infinitesimal de calor, de trabajo intercambiado cuando cambia el volumen del sistema como consecuencia de la acción de una presión externa. ¿Sí? Pero puede haber otros tipos de trabajos que vamos a llamar en general, los vamos a agrupar dentro de esta denominación,
un trabajo que vamos a llamar asterisco, y para nosotros va a querer decir cualquier tipo de trabajo extra, o sea, distinto del de cambio de volumen. Hay diferentes tipos de este trabajo extra, y podría ser un trabajo eléctrico, ¿sí? Y por ejemplo, se mueve una carga a lo largo de una diferencia de potencial, eso está asociado con un trabajo eléctrico, como vieron en física 2. O podría haber un trabajo asociado al cambio de área de un sistema, ¿sí? Ya vamos a ver en la segunda parte que para aumentar el área de una interfase es necesario aplicar una determinada fuerza, y al aumentar el área de la interfase también aumenta la energía de esa interfase. Entonces va a haber asociado al cambio de área de una interfase un trabajo que vamos a llamar trabajo superficial. Y va a estar relacionado, así como el anterior estaba relacionado con el potencial eléctrico, este trabajo de cambio de área va a estar relacionado con la tensión superficial. ¿Sí? Entonces, en general, y esto es para describir solo algunos tipos de trabajo extra, porque recuerden que nos vamos a quedar prácticamente con el trabajo de cambio de volumen en esta parte, podemos decir que en general una expresión para el trabajo asociado a distintas transformaciones es que, dada una propiedad intensiva I y una propiedad extensiva, en general el trabajo, el diferencial de trabajo, siempre se puede escribir como la propiedad intensiva por el diferencial de una cantidad extensiva. Si vamos para atrás, es la tensión superficial, es la intensiva, y el cambio, el área, es la propiedad extensiva, o el potencial es una propiedad intensiva, y dE acá quiere decir cuánto cambia la carga en un sistema. Y como habíamos definido antes, en el de cambio de volumen, la propiedad intensiva es la presión y la propiedad extensiva que cambia es el volumen del sistema. Bueno, y como dijimos recién, vamos a establecer el convenio adquisitivo, que es el recomendado por la IUPAC además, para definir los signos de estas transformaciones. Como dijimos, si el trabajo se realiza por el entorno sobre el sistema, de manera que el sistema aumenta su energía luego de la realización del trabajo, ese trabajo es positivo. Y si el trabajo es realizado por el sistema sobre el entorno, de manera que pierde energía al realizar esa transformación, para nosotros ese trabajo es negativo. Entonces, con la convención adquisitiva, fíjense que nosotros pusimos un signo menos acá, que no comentamos, pero tiene que ver con que un sistema, al aumentar su volumen, realiza trabajo sobre el entorno y de esa manera pierde energía. ¿Sí? Para los trabajos extra, en realidad, las definiciones van con signo positivo. Pero esto lo vamos a ver cuando hablemos en particular de este tipo de trabajos. Para nosotros, por ahora, nos vamos a restringir a esta definición del trabajo de expansión. Siempre podemos asociar una cantidad infinitesimal de trabajo de expansión con este término, que es menos la presión externa por el cambio de volumen. ¿Sí? ¿Y de dónde podemos pensar de dónde viene esa expresión? ¿Sí? Porque nosotros hasta ahora veníamos relacionando el trabajo con una fuerza que actúa a lo largo de una distancia. Bueno, cuando cambia el volumen de un gas, por ejemplo, en realidad también hay una fuerza que está actuando a lo largo de una distancia. Pensemos, por ejemplo, un gas contenido en un recipiente sobre el que hay un émbolo móvil. ¿Sí? Y por alguna circunstancia, el volumen del gas aumenta desde este estado inicial a este estado final. Como consecuencia de eso, el émbolo se desplazó una cantidad delta X. ¿Sí? Para que eso ocurra, el gas tuvo que realizar una fuerza sobre el émbolo y desplazarlo una cantidad delta X. O sea que en este trabajo de expansión hubo una fuerza involucrada y una cantidad delta X. Pero además podemos relacionar esta cantidad delta X con el cambio de volumen. Si el área de la sección transversal del recipiente es constante, ¿sí? Como en este caso, este cambio de altura está relacionado con un cambio de volumen. Este cambio acá pintado en celeste es la diferencia de volumen, ¿sí? Que se puede calcular como el área por el delta X. ¿Sí? Como dice acá. El diferencial del cambio de volumen es el área por el diferencial de distancia. Y además,
la fuerza que realizó el gas divide el área del émbolo, es la presión. Entonces, de esa manera, ¿sí?, podemos relacionar este término de trabajo expresado como una fuerza por un cambio de distancia con este otro término, esta otra expresión que vincula la presión con un cambio de volumen. ¿Sí? Fíjense que a la fuerza externa que aparece acá la podría obtener de esta expresión como la presión por el área. Y me va a quedar el área entonces por un diferencial de X, que es justamente un cambio de volumen. Entonces, esta definición que ya teníamos de trabajo, ahora asociada al cambio de volumen de un gas, se puede escribir de esta manera. Como dice acá, es una expresión general y puede aplicarse a cualquier tipo de trabajo que vaya acompañado de un cambio de volumen, ¿sí? Y no necesariamente en fase gaseosa.